Bueno, esta tarde de sábado, hoy es 21 de octubre de 2023, en Hechos Proféticos vamos a estudiar las profecías sobre Israel. Esta es la primera parte de nuestro estudio porque hay muchas profecías y vamos a ver algo que es muy importante, el cumplimiento de la profecía en la historia, porque eso hace que la antorcha de la palabra profética más segura alumbre en un lugar oscuro. Porque mucha gente puede tratar de interpretar la profecía de un modo o de otro, pero los hechos son los que nos muestran cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía. Y en este momento, en el Estado de Israel, justamente, ¿qué está pasando ahí? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las profecías sobre Israel? ¿Qué está pasando y qué va a pasar con Israel? En este momento, en el Estado de Israel, que sufrió un ataque terrorista, ¿y qué pasa? Acá está, hay un ente de más. El Estado de Israel sufrió un ataque terrorista y está en guerra con sus vecinos, o sea, está en guerra. Y muchas personas se preguntan si estos sucesos son parte o no son parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Esa es la pregunta que buscaremos responder con la Biblia, dado que vemos que se presentan muchas respuestas que no son bíblicas, sino son parte de la falsa profecía que predicarían la bestia y el falso profeta. Y está lleno de eso. Nosotros podemos poner en este momento internet y vamos a ver que muchos pastores, entre comillas, predican muchas cosas que vamos a ver que no son verdaderas. Y por ejemplo, el sábado pasado cuando hubo un ataque terrorista porque los palestinos de Hamas atacaron a Israel, y especialmente se ensañaron con una fiesta electrónica que había en día sábado cerca de la frontera con ellos. Entonces muchos pastores dicen, bueno, eso pasó porque como estaban violando el sábado, Dios permitió y Dios les envió un castigo. Y eso es falsa profecía, eso no es así. Y bueno, hay un montón de teorías que están dando vueltas, pero nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia dice, porque esa es la verdadera profecía. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? ¿Y qué está pasando con justamente el Estado de Israel? Las profecías de la Biblia hablan especialmente de dos pueblos a los cuales Satanás buscaría y está buscando destruir. ¿Cuáles son esos pueblos? El primero es el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, el pueblo con el que Dios estableció el antiguo pacto, registrado en la ley de Moisés, que en las ceremonias del santuario y las fiestas solemnes de Jehová contiene una profecía simbólica de la cual aún deben cumplirse hasta la última jota y tilde. Y entre estas profecías está la promesa de Dios de recoger de entre todas las naciones a los dispersos de Israel y llevarlos nuevamente a su tierra. Y esta es la profecía que interpretan muchos, diciendo que Dios es el que llevó al pueblo de Israel y está llevando al pueblo de Israel a la tierra en la que antes habitó. Y el otro pueblo al que Satanás quiere destruir es el pueblo de la iglesia remanente, el pueblo con el que en la ley de Moisés Dios prometió llamar a celos a la descendencia de Israel antes de llevarlos nuevamente a su tierra. Fíjense que esto es interesante. Ya los llamó a celos. Si Dios los hubiera llevado a la tierra de Israel, a donde están ahora, antes tendría que haberlos llamado a celos. Por eso es importante escuchar las palabras de la profecía. Y si Dios no los llevó, ¿quién los llevó? ¿Y con qué objetivo? Y tenemos que entenderlo. Ahora, este es el anuncio de las profecías sobre el Evangelio del Reino de Dios, en las cuales la tierra de Israel simboliza el Reino de Dios, el monte de Sión, el lugar de su santuario, en el tiempo del nuevo pacto, que no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas de la ley de Moisés, como vamos a estudiar. Y todo lo que sucedería con estos dos pueblos fue anunciado en las palabras de la verdadera profecía, como Dios lo anunció en Amós 3, 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces por eso agrega, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y al mismo tiempo, para engañar al pueblo de Dios, Satanás y sus siervos crearon la falsa profecía, que también se refiere a estos dos pueblos. Está la falsa profecía sobre el pueblo de Israel,
buscando interpretar literalmente las promesas de Dios de recoger de entre todas las naciones a los dispersos de Israel y llevarlos nuevamente a su tierra, para que el pueblo de Israel piense que la tierra a la que serían llevados se trata de la tierra de Canaán, a la cual Josué introdujo al pueblo de Israel, la tierra en la cual actualmente se encuentra el Estado de Israel, y a la cual está siendo llevado el pueblo israelita. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente es llevar a todo el pueblo de Israel a esa tierra. Y vamos a ver por qué. Y a su vez está la falsa profecía sobre el pueblo de la iglesia remanente, que es predicada por los lobos vestidos de oveja junto a el falso evangelio que predican la bestia y el falso profeta, para poder engañar al pueblo de la iglesia remanente con el objeto de que los lugares asolados no puedan ser reedificados y además poder unirlos al reino del príncipe de este mundo, a su sinagoga, a los que le van a preparar el camino a la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, simulando la segunda venida del Mesías. Y nosotros tenemos que ver claramente la diferencia entre lo que Dios anunció y lo falso. Y como consecuencia del desarrollo del plan del príncipe de este mundo y de la obra de los lobos vestidos de ovejas, disfrazados de israelitas y de miembros de la iglesia remanente, en nuestros días tanto el pueblo de Israel como el pueblo de la iglesia remanente habrían sido engañados y necesitarían llegar a conocer la verdad. Y como lo vamos a ver en nuestro estudio, el plan de Dios identifica claramente cuál sería el tiempo en el que cada uno de estos dos pueblos llegaría a conocer la verdad. Y vamos a empezar con las profecías previas al pacto del Sinaí, porque es parte de la profecía que tenemos que conocer, para poner línea sobre línea cada una de estas profecías. Aún antes del establecimiento del pacto con Israel en el Sinaí, Jehová, el Dios de Israel, nuestro Creador, el único Dios verdadero, había comenzado a anunciar lo que Él haría para redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado, la esclavitud en la que había caído después de comer el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, expresando conscientemente su decisión de llegar a conocer la ciencia del bien y del mal, la ciencia que no estaba en el fruto del árbol, la ciencia que Satanás había creado y lo había convertido en el padre de maldad, la ciencia que Satanás les daría a conocer. Y el primer anuncio abarcaba todo el conflicto e indicaba, como está en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, anunciando que la serpiente tendría hijos, y la simiente suya, los hijos de la mujer. Esta, la simiente de la mujer profética, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el anuncio es claro. Satanás, la serpiente, tendría hijos entre los hombres, una simiente, que llegarían a ser como él, en los que se perfeccionaría la maldad, el conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y conocerían las profundidades de Satanás. Como se puede ver en la historia, el primero de ellos fue ¿quién? Fue Caín, quien mató a su hermano. Y también llegaría a existir una mujer que tendría hijos, una simiente, y ellos vencerían a la serpiente y a su simiente. Esa es la profecía. Como lo anunciaron las siguientes profecías, el primero de ellos, su primogénito, sería el Mesías, el primogénito de los hijos de Dios, el primero de los hombres que volverían a tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y en Apocalipsis, justamente, se anuncia lo siguiente, Apocalipsis 12, 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. O sea, todos los que en Apocalipsis aparecen con coronas son vencedores. Y este es símbolo de una mujer que vence, ¿no? Es la iglesia triunfante. Es la mujer que da luz a los hijos de Dios. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esto es interesante e importante entenderlo. Hasta que no alumbra, hasta que no da a luz, el hijo que ella está engendrando no es vencedor. Porque todos los hijos a los que ella da luz son los vencedores. Y el primero fue el Mesías, fue Jesús. ¿Y cuándo lo dio a luz? Cuando Jesús venció.
no cuando Jesús nació de María, porque aún no había vencido. Este hijo varón, justamente la mujer estuvo de parto hasta que Jesús venció. Y cuando venció, dio a luz a un vencedor. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer está vestida del sol de justicia, símbolo de que refleja la gloria de Dios, y tiene una corona de 2 estrellas, símbolo de victoria, y de que es madre de los vencedores de las 12 tribus de Israel, que, como su primogénito, tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. O sea, la promesa de Dios es volver a restaurar al hombre al estado con el que fue creado, a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza estaba en la ley que tenía escrita el hombre en la mente y el corazón, en el conocimiento que tenía. Y en Salmos 48 leemos la promesa sobre el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la ley no estaba en 2 tablas de piedra externas, estaban escritas en la mente y el corazón. Por eso, el deseo y el placer del Mesías era hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y lo mismo pasaría con sus hermanos. Por eso Juan, en 1 Juan 3, del 10 al 12, dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios, porque ya había hijos de Dios en ese tiempo, y los hijos del diablo. El primogénito de la simiente de la mujer era el Mesías, y después había otros hijos. Y por supuesto, Satanás también tenía hijos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de ¿quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces estaba cumpliendo la profecía, ya había una simiente de la mujer, y eso es lo que odiaba a Satanás. Los hijos de Dios tendrían nuevamente su ley escrita en la mente y en el corazón, como la habían tenido Adán y Eva, porque Dios los habría circuncidado en el corazón, cumpliendo la promesa de la ley de Moisés. Porque esta promesa, que es la promesa del nuevo pacto, no es ajena a la ley, no es algo distinto. Es lo que Dios anunció que haría en la ley de Moisés, como leemos en Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, ¿cuándo haría Dios esta? ¿Cuándo Dios podría cumplir esta promesa? Eso es lo que vamos a ver en el anuncio de la profecía. Y el segundo anuncio fue hecho por Dios en forma simbólica al levantar el primer altar y sacrificar en él a 2 corderitos, confesando sobre ellos los pecados de sus hijos, con cuyas pieles vistió a Adán y a Eva. Y de ese modo les enseñó que habría un cordero que moriría por ellos para que ellos pudieran vivir. Y para el perdón de sus pecados les enseñó a seguir su ejemplo, confesando sus pecados sobre un cordero, cosa que ellos y Abel hicieron, pero Caín se negó a hacer. Y Dios no lo pudo bendecir. Pero a los que por fe siguieron el camino que les había indicado seguir, sí pudo bendecirlos. Y el tercer anuncio que estamos haciendo referencia, vamos yendo rápido, fue hecho a Abraham después de hacer con él el pacto de la circuncisión en la carne, porque el primer pacto fue el de la circuncisión en la carne, que era perpetuo, y después de prometerle que a sus descendientes, según la carne, les daría la tierra de Canaán. Y este pacto indicaba que el Mesías sería un hijo suyo. Y este pacto lo hizo, esta promesa se la hizo cuando Abraham ofreció a Isaac y le dijo a Isaac: Jehová se proveerá el cordero. Y así sería. Como leemos en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta es la promesa, que en la simiente de Abraham serían benditas no solo su descendencia, sino todas las naciones de la tierra. Entonces el Mesías, la simiente de Abraham, sería un hijo de Abraham según la carne. Y en él serían benditas todas las naciones de la tierra, indicando que sus hermanos, los hijos de Dios, la simiente de la mujer, provendrían de todas las naciones de la tierra y no solamente de la descendencia de Abraham. Esto es lo que les costaría aceptar a muchos en el pueblo judío en el tiempo de la venida del Mesías, y por supuesto aún ahora les cuesta aceptarlo, porque no creen en estas profecías, en estas promesas.
Y de ese modo, Dios también hizo un pacto con el Mesías, que después amplió por medio de los siguientes profetas, y especialmente por medio de las profecías anunciadas a Isaías. Y como leemos en Gálatas 3, 16 al 18, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque el pacto Dios lo hizo ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Pero ese pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto no abroga la promesa, no anula la promesa que Dios le hizo a Abraham, que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, que los hijos de Dios, los hijos de la mujer, vendrían de todas las naciones y serían bendecidos en la simiente de Abraham. Y como leemos en Isaías 53, 6 al 12, ahí está la promesa del Cordero de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué va a pasar? Verá linaje, porque este es el pacto que Dios con el Mesías. Cuando el Cordero muriera, vería el linaje, vería otros como él. La mujer tendría otros hijos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, vivirá, va a resucitar y va a ver el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque murió en nuestro lugar, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De qué muchos? De todos los hombres, no solo del pueblo de Israel. Y por eso la profecía, simbólicamente, dice que el Mesías le habla a Dios y le dice, en Isaías 8, 16 al 18, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, la ley, como estaba escrita en la mente y el corazón del Mesías, él le pide que Dios haga lo mismo en quién, en sus discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Quién? Yo y mis hermanos. Todos los hijos de la mujer vestida de sol. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y esto es una profecía. Porque en el tiempo de Israel, ¿dónde moraba la presencia de Dios? En el santuario, que no estaba en el monte Sión, sino en el monte Moria. En el monte Sión, ¿quién moraba? El pueblo. Y el tabernáculo estaba en el monte Moria. Y en Jeremías 31, 33, Dios le anunció lo que haría. Y eso lo anunció en el tiempo en que el pueblo de Jerusalén iba a ser llevado a Babilonia. Porque le anunció que cuando ellos volvieran, como dice la ley de Moisés en Deuteronomio 30, le enviaría el Mesías y ahí empezaría a bendecir a todas las naciones. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso la mujer vestida de sol tendría hijos. El primero sería el Mesías y después tendría hermanos, porque Dios haría esta obra. Y como dice por medio de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, yo voy a hacer, dice Jehová, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa. Entonces, vamos a ver ahora las profecías de la ley de Moisés. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto,
que fue el primer reino que esclavizó al pueblo de Dios, la primera cabeza del dragón, y lo hizo en la primera Pascua, lo que se convertiría en una profecía de lo que ocurriría cuando se cumpliera el tiempo y él trajera a su cordero, nos redimiera con su sangre y abriera las puertas de su casa, para que los que quisieran pudieran salir del antitipo de Egipto, del reino del pecado y la muerte, y entrar en su casa, en su reino, para comer la cena de Pascua, mientras recorren el camino angosto que lleva a la vida, a ser vencedores y ser parte de la simiente de la mujer vestida de sol. Entonces, en la ley de Moisés principalmente encontramos dos tipos de profecías. Por un lado, las profecías del santuario y de las fiestas solemnes de Jehová, un anuncio simbólico de todos los eventos que ocurrirían durante el desarrollo del plan de redención, en el cual el atrio es un símbolo del reino del pecado y la muerte, un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, en la cual quedaron esclavizados Adán y Eva y su descendencia. Y el tabernáculo es un símbolo de la casa de Dios, del reino de Dios, el reino de los cielos, la casa del Padre Familia, en la que su pueblo podría empezar a entrar cuando Dios trajera a su Cordero y se empezara a cumplir el anuncio justamente de la Pascua, porque la fiesta solemne de Jehová, la primera es la Pascua. Y cuando se cumpliera ese anuncio, cuando realmente Dios trajera a su Cordero y muriera en nuestro lugar, ahí, como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, empezaríamos a ser liberados de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y por eso el santuario, cuyo modelo es el que Dios le dio a Moisés en el desierto, el tabernáculo del desierto, teníamos un atrio y el tabernáculo. Y el tabernáculo es un símbolo de el Edén, de Canaán, del reino de Dios, donde estaba Adán y Eva, porque Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, como Lucifer en el cielo, en el Edén del cielo, donde estaba el trono de Dios y donde salía el río del agua de la vida y estaba el árbol de la vida. Y de ese lugar fueron sacados cuando comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Satanás les dio a conocer su ciencia. Y quedaron esclavos del pecado, de la ciencia que Satanás les había enseñado, y fueron sacados del lugar donde estaban, que era equivalente al lugar santísimo, no había lugar santo, porque el lugar santo es parte del plan de redención, es algo que Dios va a hacer, y anunció en símbolos. Y fueron llevados afuera, al atrio, donde está el altar, el lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos sobre ellos y los perdonó, cargó sus pecados y los vistió con sus pieles. Y eso ocurrió fuera del Edén, fuera del templo de Dios. ¿Dónde? En el atrio, antitipo del atrio, en el reino del príncipe de este mundo. Y a partir de ese momento, el altar era una promesa. Lo que pasaba en el altar anunciaba lo que Dios haría. Y después, cuando le dio el santuario a Moisés, el santuario del desierto, después del altar apareció una fuente. Pero el altar era una promesa y la fuente no estaba disponible, porque recién estaría disponible cuando se abría la puerta de la casa de Dios, en la verdadera Pascua. Y la puerta estaba cerrada y los pecadores no podían entrar. Y adentro había un montón de elementos que eran simbólicos. Pero cuando un israelita iba al santuario, el perdón era real. Y el pecado del israelita, que era perdonado por Dios, era trasladado al santuario. Y el israelita se iba perdonado. Porque por amor y misericordia, Dios perdonaba sus pecados y se hacía responsable de pagar por ellos. Entonces, en este santuario que Dios le dio, había varias ceremonias. La primera era el continuo, y era la ceremonia que se celebraba continuamente, hasta la puesta del sol del día 9 del mes 7, en la cual Dios perdonaba gratuitamente, por misericordia y por gracia, los pecados conscientes confesados por su pueblo. Los justificaba, los declaraba justos y se hacía cargo de pagar la deuda asumida en el día del juicio, en el día de la expiación, porque Él pagaba por todos los pecados que había perdonado. El pecado de todos los que seguían por fe el camino a la gracia establecida en la ley de Moisés. Y ahora hemos puesto un ejemplo acá, el que está en Levítico 6, del 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare
e hiciere prevaricación contra Jehová, o sea, porque es consciente que pecó, y negare a su prójimo lo encomendado dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y se queda con algo que no es de él, ¿no? Y jurar en falso, y en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué tiene que hacer? Si se arrepiente, porque es un pecado consciente, para que Dios lo perdone, ¿qué tiene que hacer? Restituirá aquello que robó, tiene que reparar el daño que hizo, tiene que ir a su hermano, pedirle perdón y reconciliarse, como dijo Jesús, primero con su hermano y después llevar su ofrenda. Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y con eso restablecía a Dios que quería que existiera un vínculo roto entre los hermanos, no, que se reconciliaran. Y después, para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, ¿qué estaba esperando Dios? Perdona a su pueblo. Cuando alguien pecaba por quebrar algún mandamiento, no quedaba separado Dios. Estaba abierta la puerta de la gracia. Y Dios lo estaba esperando para perdonarlo, porque para eso le dio santuario, para eso le dio la ley de Moisés. Porque él sabía que estaba relacionándose con un pueblo pecador, con nosotros, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando Dios lo perdonaba? Como les dijo claramente a su pueblo por medio de Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, esa ceremonia era ¿para qué? Para perdonar al pecador, no para llevarles ofrendas a Dios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces eso es lo que pasaba en el santuario. Por amor, por misericordia, Dios lo perdonaba y se hacía cargo de pagar él por los pecados. Y en el día de la expiación, que se celebraba el día 10 del mes 7, en ese día también eran perdonados los pecados de ignorancia del pueblo, de todos los que habían ido a pedir perdón a Dios, confesándolos sobre el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, y esa obra la hacía el sacerdote, sumo sacerdote, con cuya sangre también el santuario era purificado, anunciando de este modo Jehová que Él se haría hombre para salvarnos y pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados, como leemos en Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia, porque el santuario está cargando nuestros pecados y tiene que ser justificado. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La sangre de su cordero, pero no de cualquier cordero. Él tendría que hacerse hombre para pagar por nuestros pecados, como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, el otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Por qué? Solo con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová se puede purificar el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque el pacto Dios los hizo ¿para qué? Para limpiarlos a ellos y contaminarse él. Y después pagar, por amor, por misericordia, porque este es el Dios verdadero. Y también en la ley de Moisés encontramos las profecías de lo que ocurriría con el pueblo de Israel, y están sintetizadas en tres partes: en la bendición de la ley,
Y la principal bendición para el pueblo de Israel, que era el especial tesoro para Israel, el especial tesoro de Israel era Jehová su Dios, era su presencia, que Él morara en medio de ellos, reinando en Israel, porque todas las demás bendiciones eran consecuencia de que Jehová fuera el Dios de Israel y morara entre ellos. Porque el tesoro del pacto era Dios mismo, el tesoro para el pueblo de Israel. Como Dios le había dicho que ellos serían especial tesoro para Jehová, Jehová, que simbólicamente era el marido de Israel, era el especial tesoro de su esposa, del pueblo de Israel. Para ellos ser el especial tesoro de Jehová, deberían guardar sus decretos, apartarse de los ídolos de Egipto y de los pueblos vecinos y poner sus mandamientos por obra. Debían buscar que Jehová continuara morando y reinando en medio de ellos, y todas las bendiciones serían añadidas. Esto se parece a lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso tenía que ser el pueblo de Israel. Aunque todavía no estuviera vigente el nuevo pacto, las bendiciones de Dios las recibirían si Dios moraba en medio de ellos. Y esta es justamente la bendición de la ley. Levíticos 26, 1 al 13. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ahora, ¿qué significa? Fíjense, andar en los decretos de Dios y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. El pueblo de Israel no quebraba la ley por pecar. Quebraba la ley si no se arrepentía y no iba a Dios para que Dios lo limpiara y lo perdonara. Y se apartaba de él. Esa era la verdadera forma de invalidar el pacto con Dios. Ahora, pero si ellos guardaban sus mandamientos y los ponían por obra, ¿qué haría Dios? Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y esto es muy importante. Cuando el pueblo de Israel era fiel a Dios, habitaban seguros, nadie los podía atacar, Dios los protegía. Y nosotros tenemos que fijarnos qué está pasando ahora en Israel. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel ahora? No duermen tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Dios no cumple sus promesas? Sí las cumple. ¿Qué está pasando ahora? Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, ¿qué va a pasar? Les va a sobrar la comida, no van a alcanzar a consumir lo que tenían. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alba no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y esa es la clave. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta es la bendición. Esta es la bendición más importante. ¿Y cuál era la maldición de la ley? La maldición de la ley caería sobre ellos si conscientemente se alejaban de Jehová y se iban en pos de los dioses ajenos, adorando a los demonios y no a Dios, adulterando. Entonces, antes de actuar con ira, antes de alejarse de ellos y dejarlos en manos de los dioses
a los que ellos habrían elegido adorar. Antes de dejarlo en las manos de los demonios, Dios los amonestaría para que ellos se volvieran de sus malos caminos. Pero si finalmente, a pesar de las amonestaciones, no se volvían de sus malos caminos, finalmente Dios actuaría con ira y los dejaría. Eso significa la ira de Dios. Y llegaría el tiempo de la ira sobre Israel. Y esto es lo que dice la ley de Moisés. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué va a hacer Dios? Antes que llegue la ira, Él anunció que iba a hacer otras cosas. Los iba a corregir para que se volvieran sus malos caminos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y eso le pasaba después con los filisteos. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y eso es lo que Dios haría con ellos. Pero fíjense, pero lo haría por amor, porque aún no los dejaría. Como clamaron los levitas que estuvieron en la reedificación de Jerusalén, porque primero fue dispersado Israel, después los judíos fueron llevados a Babilonia, y algunos de ellos volvieron. Y como leemos justamente cuando ellos cantaron y dijeron lo que había pasado con ellos, Dios los amonestó y los disciplinó hasta que lo oyeron, y los perdonó y los restauró, no solo una vez, sino muchas veces, actuando con misericordia, antes de que finalmente Él procediera en contra de ellos con ira. Y esto lo leemos en Nehemías 9, 26 y 28. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Estaba hablando de lo que hicieron sus padres. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Y esto es lo que Dios hizo. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y esta es la historia del pueblo de Israel. Y hacían lo malo, y Dios se alejaba de ellos. Después clamaban, y Dios los oía y los libraba. Pero llegaría el tiempo en el que ya no oirían la voz de Dios, ni se volverían de sus malos caminos, ni dejaban de adorar las imágenes a los demonios. Entonces ellos se convertirían en una abominación para Jehová. Dios los abominaría y procedería en contra de ellos con ira. Habría llegado el tiempo de la ira. Y sigue el pacto de Dios diciendo lo siguiente: si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces. La palabra original en inglés está traducido como 7 tiempos. Y la palabra original se puede interpretar de los dos modos, ¿no? Pero el que corresponde es 7 tiempos, y veremos por qué. 7, fíjense, 7 tiempos por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Entonces Jehová procedería con ira, pero ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por cuánto tiempo duraría la ira?
por 7 tiempos o 2520 años, como lo entendieron nuestros pioneros, y está puesto en el cuadro 1843, y está puesto también en el cuadro 1850 que Dios le hizo hacer a Elena de White. ¿Y qué anunciaba la profecía? Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Y allá servirás a los dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso pasaría. ¿Cuántas veces los llevaría? Una vez. ¿Y los dejaría allí por cuánto tiempo? Por 7 tiempos. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderá, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. ¿Cuántas veces hizo eso? Una sola con el pueblo de Israel. No 7 veces, una sola. ¿Y por cuánto tiempo duraría el tiempo de la ira? Por 7 tiempos, o 2520 años. Como está registrado en el libro de Nehemías, esta profecía se cumplió y el tiempo de la ira empezó durante el reinado de Asiria. Y leemos en Nehemías 9, 29 al 32. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. ¿Desde cuándo? Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Cuántos años habían pasado? Varios cientos de años. ¿Y qué había pasado? ¿Había terminado el tiempo de la ira? No, estaba en curso. Ellos estaban hablando en el tiempo de Medo-Persia. Había pasado a Siria, Babilonia, y habían vuelto a reconstruir justamente la ciudad de Jerusalén con Nehemías en el tiempo de Medo-Persia. Y las otras profecías están en el cántico de Moisés. Y este cántico se encuentra en Deuteronomio 32 y es una profecía que anuncia lo que Dios haría cuando llegara el tiempo de la ira. Y también habla sobre el pueblo de Dios en el tiempo de la última generación. El pueblo que no es pueblo, con el cual Jehová prometió llamar a celos a la descendencia de Israel. Y eso lo vamos a ver después, porque habla del estado en el que estaría este pueblo. Y por qué Dios lo llama una nación insensata. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella. Y Dios sabía lo que iba a pasar con ese pueblo, pero la amaba y lo llevó a la tierra para cumplir la promesa que le había hecho a ¿quién? A Moisés. Y protegería a este pueblo. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Y qué haría Jehová? Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, porque no está el Dios que me protege, porque habrían adorado a los demonios y Dios lo habría dejado,
y ahora estarían indefensos. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos. Hay un micrófono abierto, si pueden saber. Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra para que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y este cántico es el cántico Moisés el Cordero, que dice Apocalipsis 15 que van a cantar todos los redimidos, porque es una profecía que llega hasta nuestros días. ¿Y qué dice una porción de ellos? En los versículos 15 al 20, Deuteronomio 32, 15 al 20. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca en su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios. Porque el que adora a un ídolo adora a los demonios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y este es el anuncio de la profecía. Yo también los movería a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaría a ira con una nación insensata. Fíjense que esto es lo que Dios anunció que haría. Y lo va a hacer, porque es la palabra profética más segura. Ahora, ¿cuál es ese pueblo que no es pueblo? Pablo lo identifica claramente como los gentiles de la iglesia cristiana. Y en el tiempo del fin, este pueblo está identificado en las profecías de Daniel 8, Daniel 12 y Apocalipsis 10 y 11, en las que se definen equívocamente la identidad y la misión del pueblo adventista, el remanente de la iglesia de Dios, el remanente de la iglesia de la Reforma. ¿Por qué ahí está definida la identidad del pueblo adventista? Y vamos ahora a estudiar el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo llegó el tiempo de la ira? El tiempo de la ira llegó para Israel en el año 723 a.C. y duró exactamente 7 tiempos, 2520 años, hasta el año 1798 después de Cristo, cuando Dios retuvo los 4 vientos y la última de las 5 bestias que asolaron a su pueblo, que fueron Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, dejó de existir, cuando Roma dejó de ser bestia. ¿Y qué decía la profecía? Segunda Reyes 17, esto ya es historia, Segunda Reyes 16, 17, 16 al 23. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. ¿Quién? Es el pueblo de Israel. Y sirvieron a Baal y adoraron al sol. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Los sacrificaron, hicieron abominaciones terribles, sacrificaron a sus hijos recién nacidos ¿a quién? A Baal. Y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. ¿Qué pasó? Llegó el tiempo de la ira. Antes Dios le había mandado a sus profetas, le había mandado a Elías, que enfrentó a Acab y a Jezabel y a sus profetas, a los profetas de Baal y Acera. Pero el pueblo de Israel volvió por sus caminos, hasta que llegó el tiempo de la ira, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Como podemos ver en 2 Reyes 17:5,
cuando llegó el tiempo de la ira y Dios los dejó, el rey de Asiria invadió el reino de Israel y estuvo en su tierra 3 años. Segunda Reyes 7:5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Cuándo fue? Aquí está en la Concordancia Strong las fechas, desde el 723 al 721 antes de Cristo. Porque 723 llegó el tiempo de la ira, Dios lo dejó y Asiria los invadió. ¿Y qué pasó ahí? En el año 723 antes de Cristo, el rey de Asiria invadió Israel y sitió Samaria. En el año 722 antes de Cristo, Samaria cayó en sus manos. Y en el año 721 deportó a los sobrevivientes de Israel y puso en su lugar a otras personas que trajo de otras tierras, a los que se conoce como los samaritanos, que no son israelitas, ¿no? Porque hizo un enroque. A los israelitas los llevó a otras tierras, ¿no? Especialmente de los medos y persas, son medos y persas, y trajo de la tierra de los medos, ¿a quién? A los samaritanos, a los que puso en la tierra de Israel. Y por eso nosotros sabemos que ahí empezó el tiempo de la ira. ¿Cuánto tiempo duró? Y lo vemos en la historia. Fíjense, esta es la profecía del Apocalipsis 12, que habla que el dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, porque en el cielo él se presentó como si fuera otro Dios, y la tercera parte de los ángeles lo siguieron, y lo adoraron a él en lugar de Jehová. Y cuando él vino a la tierra con sus ángeles, con los demonios, trajo con él a su religión, a su mujer, la religión que adora al dragón. Y desde que Dios creó al hombre, estuvo sin vientos. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que Satanás levantara un monte. Pretendió hacerlo en Babel, pero Dios se lo impidió, dispersando justamente a todo el pueblo por toda la tierra. Pero, como se lo anunció a Abraham, el primer monte que esclavizó a su pueblo fue el monte de Egipto, el reino de Egipto. Por eso Dios llama a la gran ciudad del dragón, la ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí apareció el primer monte, el primer reino que sojuzgó al pueblo de Dios, hasta que Dios lo liberó en la primera Pascua y lo llevó a su tierra. Y ese tiempo estuvo sin vientos hasta que llegó el tiempo de la ira. Y Dios permitió que se levantara otra bestia. Y Satanás levantó a la bestia siria, y la bestia siria hizo la obra que acabamos de leer. Invadió el reino del norte de Israel, lo derrotó y esparció a todos los israelitas por otras tierras, para que adoraran en esas tierras, como decía la profecía, al palo y a la piedra. Y puso en lugar de los israelitas a otros hombres, que trajo de las otras tierras, que eran principalmente medos. Y después vino Babilonia, y Babilonia hizo la obra que nosotros sabemos, destruyó a Jerusalén y el templo, y llevó cautivo no solamente a Daniel, que lo llevó en su primera invasión, sino en la tercera fue destruida Jerusalén y el templo, y llevó cautivos a los que quedaron. Y después vino Medo-Persia, después vino Grecia, y después vino Roma. Y todas estas bestias dominaron, hasta que en 1798 se cumplieron los 2520 años, que era el tiempo de dispersión. Llegó a su fin la última bestia, y llegó el tiempo del fin. El tiempo que vamos a ver que la profecía habla es el tiempo de reunión, el tiempo en el cual Dios prometió reunir a los dispersos de Israel. Pero antes de poder reunirlos, tiene que poder llamarlos a celos. Y como dice Daniel 12, se tiene que acabar la dispersión del poder del pueblo santo. Porque el hombre de pecado, el cuerno pequeño de la bestia romana, echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad al final del siglo XIII, y se perdió ese poder. Y para que Dios pueda llamar a celos al pueblo judío, tienen que ser restaurados los lugares asolados. Y esa es una de las profecías más importantes. Y ahí entra el pueblo adventista, porque esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, que tenemos que comprender y tenemos que cumplir. ¿Por amor a quién? A nuestros hermanos, a todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia. ¿Y por amor a quién? Al remanente de Israel, al pueblo judío. Porque nuestra misión es para el bien del pueblo judío también. Pero esto es historia, ya pasó, no se puede negar. No hay forma de cambiar la historia. Hubo 2520 años en el que 5 bestias dominaron sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo de Dios, hasta que llegó el tiempo del fin.
Y llegó el tiempo de reunión. Y vamos a ver qué pasó ahí. Y vamos a ver qué plan está desarrollando Satanás en este tiempo y cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios dijo que iba a hacer. Y la pregunta es, ¿se olvidaría Jehová ante su pueblo en el tiempo de la ira? No. Como él dijo antes que llegara el tiempo de la ira, él jamás se olvidaría de su pueblo, como leemos en Isaías 49, del 14 al 15. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y Jehová dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidaría del pueblo de Israel. Pasados 137 años del comienzo de la ira sobre Israel, en el año 586 a.C., llegó el tiempo de la ira sobre Judá y Jerusalén. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó al templo y la ciudad de Jerusalén, como leemos en 2 Reyes 24:20. Vino pues la ira de Jehová contra Judá y Jerusalén, y Judá, hasta que los echó de su presencia también. Y en 2 Reyes 25, del 8 al 11, leemos lo siguiente: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. ¿Qué hizo? Destruyó el templo. Fue asolado el templo, fue destruido. Y quemó también la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a Jerusalén. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Destruyeron, asolaron a Jerusalén. Y derribaron el muro. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Y no quedó nadie, y quedó asolada la tierra de Judá. Como les había anunciado por medio de Jeremías, Dios los había dejado, pero no los había olvidado. Y leemos en Jeremías 23:33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Va a llegar el tiempo de la ira. Y nosotros sabemos que hubo 3 invasiones. La primera, 605 a.C., en la cual Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Después vino la segunda, en la cual, Ezequiel fue llevado a Babilonia. Pero Jeremías quedó en Jerusalén. Y finalmente vino la tercera con la destrucción y se llevó Babilonia ¿a quién? A todos los sobrevivientes a Babilonia. Y la ciudad de Jerusalén quedó arrasada. Como lo había anunciado en la ley de Moisés y por medio de los profetas, Dios lo había hecho para el bien de su pueblo, para poder bendecir a los que en el medio del cautiverio se volvieran a él y volverlos a traer a Jerusalén, para que reedificaran los lugares asolados por Babilonia, el templo y la ciudad de Jerusalén. Pero la tierra de Judá debía quedar desierta hasta que descansara los 70 años que no había descansado. Desde 490 años antes, 70 semanas de años, el pueblo judío había dejado de guardar la ley. Y eso es parte también de la maldición de la ley, y está justamente en Levítico 26, del 32 al 35. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. ¿Quién estaría morando? Los samaritanos. ¿Y qué pasó? Dios castigó al reino de Judá y la asoló. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Fíjense, esto lo anunció Dios cuando hizo el pacto con Israel, ya sabía lo que iba a pasar. Y se iba a cumplir la profecía. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, todo el tiempo que esté asolada. Descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ellas. ¿Y cuánto tiempo no había descansado? 70 años. Porque en cada semana, en 70 semanas que no había descansado,
un año por semana no había descansado, entonces 70 años de descanso no había tenido. Por eso en Jeremías 25:11 leemos: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero ¿qué pasaría cuando se cumplía la ley? Porque tenía que cumplirse lo que decía la ley. Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque ese era el propósito de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque lo que Dios quería hacer con ellos era traerlos a su tierra, porque el pueblo de Israel era el pueblo al que vendría el Mesías. Y no solamente porque vendría el Mesías, sino por amor a ellos, Dios los preservaría y los traería de vuelta a su tierra. ¿Qué pasó cuando se cumplieron los 70 años? Daniel se acordó de las palabras de la ley de Moisés y de las palabras que Jehová le había enviado a su pueblo por medio de Jeremías. Entonces buscó a Jehová, clamó a Jehová, y él contestó sus oraciones. Y esto está registrado en Daniel 9. Y ahí leemos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. ¿Por qué pasaba en ese tiempo? Todo Israel y todo Judá estaba disperso, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, que se estaba cumpliendo, la ley de Moisés, y se tiene que cumplir hasta la última jota y tilde. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y que dice él: y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Porque ¿qué decía la ley? Que cuando ellos clamaran a él y se convirtieran, Dios los iba a restaurar. Y Daniel se da cuenta, después de leer la ley y lo que Dios le dijo a Jeremías, que no lo habían hecho. Y él se pone a hacerlo. Y clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Inmediatamente le contesta y manda a Gabriel para explicarle lo que va a pasar con su pueblo. Eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio, si Dios quiere, el sábado que viene. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y puedan entender la profecía, porque esto es especial para el pueblo adventista. Nosotros somos el pueblo que tiene que profetizar y tiene que explicarle la profecía ¿a quién? A todo el mundo. Al pueblo primero que está en la iglesia adventista, al pueblo de la iglesia remanente, después al pueblo que está en Babilonia y también al pueblo judío, que no la conoce y que cree en este tiempo, cuando uno conoce al pueblo judío y lo que cree una falsa profecía.
y está creyendo en cosas que uno puede darse cuenta fácilmente que los lobos vestidos de oveja que se mezclaron con ellos los están llevando a creer. Bueno, espero que esto sea útil y la semana que viene vamos a avanzar mucho más. Nuevamente, que tengan una buena semana y está terminando este sábado, por lo menos aquí, y les deseo que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.